A continuación se presenta un ejemplo de cómo graficar justamente la integral definida de una función, por supuesto, utilizando GeoGebra. Bien, se nos pide evaluar esta integral definida desde 1 hasta 2, de 1 sobre 3 menos 5x al cuadrado derivada de x. Aquí el integrando, pues es justamente 1 sobre 3 menos 5x al cuadrado. Bien, para esto, justamente podemos utilizar GeoGebra, como más adelante se va a indicar, pero vamos a entender primero qué es lo que estamos eh, graficando. Bien, tenemos aquí esta gráfica hecha con GeoGebra. Justamente estas curvas corresponden al integrando. Veamos de qué manera. Bien, ilustramos nuestra gráfica con los ejes X y Y. Y justamente esta curva corresponde a la función y igual a 1 sobre 3 menos 5x al cuadrado. Es decir, estas dos curvas son la función de y que depende de x. Muy bien, y es justamente el integrando. Perfecto, ahora vamos a entender justamente lo que indican los límites, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior, por supuesto, como el límite superior están en el eje x, aquí está el 1, se puede apreciar justamente en la gráfica, y aquí estará el 2. Bien, entonces se nos pide calcular la integral definida justamente de esta función, es decir, en la interpretación geométrica, el área sobre el eje X desde 1 hasta el 2, que son los límites de la integral definida, y abajo justamente de la gráfica de la función que hemos graficado, y igual a 1 sobre 3 menos 5x, todo esto al cuadrado, que justamente es el integral. Bien, entonces hemos identificado justamente la región donde donde se está calculando la integral definida y cuál es el significado geométrico. Es decir, el área que vamos a calcular justamente es el área comprendida justamente entre el eje X desde 1 hasta 2, que son los límites de la integral. Por supuesto, la curva, abajo de la curva, que es la gráfica de la función, que es el integrando, entre estos dos segmentos verticales, uno en el segmento justamente arriba del punto 1 hasta la curva, y el otro caso en el 2. Bien, entonces de esta manera nosotros tenemos esta área sombreada, pues justamente va a ser el valor de la integral definida que vamos a calcular. Bien, vamos a ver ahora la construcción desde GeoGebra. Comenzamos con la edición de la gráfica. Bien, hacemos notar que tenemos aquí nuestra vista gráfica, justamente, y aquí tenemos la edición, la barra de edición o el área de edición, justamente una de las entradas, y justamente aquí se puede ver los teclados que tenemos en la versión de la calculadora gráfica. El teclado 1, 2, 3, FDX, ABC y los símbolos especiales. Bien, primeramente vamos a partir justamente de graficar la función que justamente vamos a integrar. Tenga en cuenta aquí que tenemos ya el eje vertical, es este eje, está remarcado y justamente con la escala. Y bien, el eje X, el eje horizontal, por supuesto, también remarcado y con la escala correspondiente. Bien, entonces se nos pide calcular la integral de la función y, vamos a editarla aquí en la entrada, y igual, utilizando minúsculas, a 1, vamos a usar a la par el teclado numérico, 1, entre, justamente vamos a poner el denominador que está en términos de x, ponemos un par de paréntesis porque es una potencia justamente de 3 menos 5x. Podemos ir usando el teclado 1, 2, 3 o podemos utilizar en esta versión que es de una computadora, justamente ir utilizando el teclado numérico. Bien, lo acabo de hacer utilizando desde el punto de vista, desde el teclado de la computadora. Vamos a repetir la operación. Vamos a usar el teclado numérico 3 menos 5. Aquí hemos cometido el error 6, es 5, y la variable x.
Bien, nos salimos del par de paréntesis, recuerde que debe estar elevado al cuadrado, utilizamos este símbolo, esta tecla, que es para poner los cuadrados, y ahí ya tenemos. Bien, nos movemos con el cursor, sí, justamente aquí, y podemos dar Enter. Y ya tenemos la gráfica de nuestra función que vamos a integrar. Bien, entonces ahora justamente vamos a calcular la integral definida de esta función en el intervalo 1, 2, que debe recordar el estudiante que es lo que estamos calculando. Bien, para eso vamos a utilizar el comando integral, ¿sí? Lo podemos hacer directamente desde la calculadora en el teclado y podemos comenzar con una i de integral y vemos que justamente se despliega un menú, ¿sí? Y este menú tiene a su vez otros menús. Vamos a escoger el primero que dice integral, solamente integral, y este tiene varias funciones, varios comandos: integral función variable, integral función abscisa inicial, abscisa final. Vamos a elegir integral función abscisa inicial y abscisa final. ¿Qué es lo que significa? Función, nos referimos a la función que hemos graficado, es decir, nuestro integrando. Abscisa inicial se refiere al límite inferior de nuestra integral definida y abscisa final se refiere al límite superior de nuestra integral definida. Entonces vamos a elegir este comando. Bien, y entonces podemos ver que justamente aquí ya nuestro cursor está parpadeando justamente para editar la función que justamente va a ser esta expresión, que es el integrando de nuestra función. Veamos. Podemos hacerlo desde el teclado numérico. Bien, dice que es 1 entre, abrimos paréntesis para poner el denominador, 3 menos 5x. Bien, nos posicionamos fuera del par de paréntesis para poner el cuadrado. Ya lo hicimos. Tenemos ya justamente la función, es el integrando. Ahora vamos a poner en abscisa inicial, justamente en abscisa inicial, vamos a poner el límite inferior de la integral definida, que es 1. Bien. Y ahora en abscisa final, el límite superior, que es 2. Ya lo tenemos. Si nos damos cuenta, ya nos desplegó el resultado. Pero vamos a salir fuera del argumento de este comando integral. Y ya está el cursor parpadeando fuera del par de paréntesis, que es el argumento de nuestro comando integral. Y vamos a darle Enter con el mismo teclado numérico. Y vean ustedes, justamente ya apareció. Aquí aparece, a es igual a la integral definida de 1 hasta 2 de 1 sobre 3 menos 5x al cuadrado derivada de x. Y ese valor es de 0.07, 14 y todas estas cifras o estos números decimales, o esta expresión decimal, mejor dicho. Y nos muestra, en efecto, el área que corresponde justamente al valor de la integral, desde 1 hasta 2. Y entonces así es como el estudiante puede justamente ilustrar eh, las, la gráfica, ¿sí? Que corresponde al cálculo de la integral definida para sus ejercicios de la sección 2 correspondiente al cambio de variable. Bien, hasta aquí queda este ejemplo.